La Iglesia, Comunidad Apostólica Misionera, presenta La Fuente de la Verdad, dirigida por el pastor Alberto Gallego. Dios los bendiga a todos, hermanos. Nuevamente damos gracias a Dios por su amor y su misericordia en este día, en esta tarde, porque Dios nos ha ayudado hasta aquí, hermanos. Porque Dios no solo ha tenido misericordia, no solo nos ha amado, sino que nos ha ayudado. Cualesquiera que sean las circunstancias, cualesquiera que sean las situaciones de cada uno de nosotros, Dios las conoce. Dios, a pesar de que nosotros seamos infieles, dice en su palabra, que Él sigue siendo fiel. Vamos a orar antes de comenzar para que podamos continuar con el tema en esta tarde. Bendito Dios y Padre Celestial, nuevamente darte gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por estar ahí, Señor, a pesar de las dificultades, Señor, a pesar de los problemas, a pesar de tantas cosas, Señor, que vivimos en este mundo, en un mundo contaminado, en un mundo pervertido, en un mundo corrupto, Padre. Tu fidelidad, Señor, tu amor y tu misericordia nos han cobijado, Padre, y nunca nos has dejado solos, Señor. Creemos y confiamos en que así seguirá siendo, y por eso hoy estamos aquí, Señor, dispuestos a escuchar lo que tú vas a hablar, dispuestos a poner por obra lo que tú nos hables, Señor, a aprender de ti y conocer más a fondo qué es lo que tú quieres con cada uno de nosotros, Padre. Por eso pedimos la dirección de tu Santo Espíritu en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, leo segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 14. Dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y el tema del cual estamos hablando es el amor que nos mueve. Ya hablamos acerca de cómo es que nosotros como cristianos podemos continuar adelante, podemos ser motivados a seguir adelante, podemos ser motivados a servir a Dios, podemos ser motivados a llevar el mensaje de la Escritura, a cumplir con la responsabilidad que Dios ha puesto sobre nosotros de la obra, sin importar las circunstancias que podamos enfrentar. Y veíamos tres razones fundamentales, las cuales las voy a resumir aquí. Uno era el temor del Señor, el temor de Dios, y explicamos que el temor de Dios era esa reverencia, que no se refería como a miedo, sino a un profundo respeto, y que ese temor era el que Pablo tenía, y por eso lo hablaba a sus oyentes, esperando que los creyentes de esa iglesia de Corinto puedan reconocer que el perseverar en este camino tenía que ver con el temor de Dios, con conocer bien a Dios y tener un profundo respeto por lo que Dios decía a través de su palabra, ¿cierto? Luego veíamos en el punto número 2 que otra razón era la gloria de Dios y las necesidades de las personas. Este era otro elemento que impulsaba profundamente a Pablo, y era buscar siempre la gloria de Dios, que si lo miramos desde un punto de vista, digamos, global, ¿cierto? Teniendo en cuenta, y digo global, teniendo en cuenta toda la escritura, entendemos que el propósito de nosotros como seres humanos en esta tierra es glorificar el nombre de Dios, ¿cierto? Darle la gloria a Dios por todo. ¿Cómo? Cumpliendo con su voluntad, ¿cierto? Y que la otra eran las necesidades de las personas, o sea, porque las personas tienen necesidades espirituales, porque Dios quiere que los cristianos vean
al mundo como Él los ve. Dios quiere que el creyente que está sirviendo, que el creyente que está en un ministerio, que cumple con un servicio para la obra de Dios, vea al mundo desde el punto de vista de donde Dios lo ve, con misericordia, con, con amor, con paciencia y sobre todo, hermanos, con el sentido y con el deseo de predicar acerca de la necesidad de Cristo. Finalmente vimos que el tercer punto era el amor de Cristo. Llegamos y cuando llegué a ese punto decía que era el punto principal de este pasaje, ¿cierto? Digamos que el que englobaba todo lo que estábamos hablando, porque el amor de Cristo es la mayor motivación del servicio cristiano. Por eso Pablo declara al principio del texto, porque el amor de Cristo nos constriñe. Y les decía que esa palabra constriñe proviene de un término griego que es sunechei, que significa presionar o controlar o mantener unido o impulsar de alguna manera, ¿cierto? O sea, el amor de Cristo era eso que impulsaba y sostenía a Pablo para permanecer firme en el ministerio. No era simplemente para él como una responsabilidad externa que tuviera que cumplir o una obligación religiosa, sino una respuesta. Él respondía al amor de Cristo, al amor que Cristo había demostrado por él a través del servicio. Y eso nos ayuda a entender factores o motivos por los cuales uno ve que Pablo, a pesar de que tuvo tantas dificultades en su vida, seguía fielmente en su ministerio. Uno se pregunta eso y cuando uno lee este texto se da cuenta por qué. Cómo es que Dios sostenía a Pablo en medio de tantas cosas que él vivía. Y aquí lo estamos viendo, digamos, de manera muy superficial. Podríamos profundizar mucho más en el tema, pero para que lo entendamos bien, yo creo que todos los cristianos se han preguntado en algún momento cómo Pablo podía seguir adelante a pesar de todo lo que vivía. Hermano, estos son tres razones fundamentales por las que él seguía adelante y eso nos ayuda a entender por qué el cristianismo hoy tal vez es tan flojo y y tantas personas alrededor del mundo no sirven para nada a Dios, ¿cierto? No ejercen ningún ministerio, ni siquiera el principal ministerio como lo llama la Biblia, como se llama en la Biblia la gran comisión, ¿cierto? La gran comisión es ese mandato para todos los cristianos de predicar la palabra de Dios. Y les dije, hablábamos de estos tres puntos y finalmente les dije que hoy íbamos a ver la segunda parte donde empezábamos a analizar el texto cuando dice que Cristo murió por todos y luego todos murieron en él. Y luego dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, teniendo en cuenta todo el contexto del capítulo en el cual estamos hablando, ¿cierto? Y a partir de aquí, de este texto que acabo de leer, es que Pablo continúa explicando el propósito no solo de la muerte de Cristo, sino el propósito de la muerte de Cristo en la vida de los cristianos, lo cual da por hecho y nos ayuda a entender el propósito de nosotros como cristianos. Y cuando uno lee ese texto, lo voy a volver a leer, dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cuando uno lee ese texto, encuentra dos elementos fundamentales acerca de la muerte de Cristo. El primero es que Cristo murió para que los hombres ya no vivieran para sí mismos. Una persona debe cuidar de su vida y ser responsable con aquellas cosas que Dios le ha dado. Pero una persona nunca debe vivir centrada únicamente en sí misma. Este texto no está queriendo decir que uno debe ser descuidado con uno mismo o que uno debe de dejarse a uno mismo y como descuidarse, sí. Esa es la palabra más acertada para describirlo.
la Biblia misma manda que nosotros debemos cuidar nuestra vida, que debemos ser responsables con todo lo que Dios nos ha dado, en el ámbito personal, en el ámbito familiar, espiritual, material, qué sé yo, hermano, son muchos factores. Pero nunca debemos vivir centrados únicamente en nosotros. ¿Por qué le digo eso? Porque el problema del ser humano es que naturalmente buscamos vivir para nuestros propios deseos. Queremos cumplir nuestros intereses y nuestros propósitos. Muchas veces, yo diría casi siempre, dejando a Dios fuera del centro de nuestra existencia. No es malo soñar, no es malo tener eh, deseos, intereses, propósitos. Lo malo es sacar a Dios de esos intereses, propósitos y deseos, hermanos. Hay que poner a Dios en el centro de eso para que Dios, conforme sea su voluntad, cumpla con cada uno de ellos. Cuando uno entiende eso, cuando uno aplica eso a su vida, ahí es cuando uno vive aplicando lo que dice el texto, que Cristo murió para que nosotros los hombres, cuando dice los hombres, es los que han creído en Él, ya no vivieran para sí mismos, sino que pusieran en el centro a Dios, para que Dios se encargara de cumplir lo que Él tuviera que cumplir en cada uno de nosotros. La cruz, hermanos, recuerda a un creyente que nosotros ya no somos dueños absolutos de la vida, que nosotros fuimos comprados y que fuimos comprados por un precio y que ahora pertenecemos a Dios. Y lo otro que dice es que la otra razón fundamental o el otro elemento fundamental es que Cristo murió para que viviéramos para Él. O sea, la muerte de Cristo no solamente nos aparta del pecado, no solamente nos cambia de, digamos, de dueño, de representante, ¿cierto? Sino que la muerte de Cristo nos lleva a vivir para Él, o sea, nos aparta del pecado y nos da un nuevo propósito o una nueva vida, ¿cierto? Y esa nueva vida es vivir para ese que murió y que resucitó por cada uno de nosotros. Y eso se confirma en muchos pasajes de las Escrituras, pero voy a leer uno. Tito 2:14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Cristo no murió únicamente para perdonarnos, Cristo no murió únicamente para que dejáramos a un lado nuestra antigua manera de vivir, para apartarnos del pecado, que hace parte, sí, pero no solamente por eso, murió por nosotros para formar un pueblo que le pertenezca, un pueblo comprometido con Él, un pueblo apasionado por hacer las obras que Él manda. De ahí, hermanos, conecto todo esto con lo que les hablaba la semana pasada. Ya hablamos cómo Pablo continúa a través de las circunstancias sirviendo en el ministerio, cómo Pablo sirve a Dios eh, todo el tiempo que estuvo sobre esta tierra con fidelidad, sin importar lo que estuviera pasando, ¿cierto? ¿Cómo era posible eso, cierto? Y cómo es posible que hoy en día muchos cristianos o no sirvan o muchos de ellos frente a cualquier dificultad, frente a cualquier problema o cualquier cosa que estén viviendo, abandonen el ministerio, abandonen el servicio a Dios, abandonen tantas cosas, hermano? ¿Cómo es posible eso? Aquí lo empezamos a entender. Y aquí entendemos el propósito de la muerte. Si uno no entiende el propósito de la muerte de Cristo, hermanos, uno no va a tener propósito en sí mismo, ¿cierto? Propósito de servir a Dios, propósito de hacer la voluntad de Dios. Por eso es que les decía, Cristo no solamente murió para perdonarnos, ya estamos perdonados todos. Cristo Cristo murió para formar un pueblo y ese pueblo le pertenece y ese pueblo se compromete con hacer su voluntad y se compromete con hacer buenas obras. Y además de eso, Pablo recuerda algo que es muy importante. Dice, Cristo no solamente murió, también resucitó. O sea, los creyentes, las personas con un ministerio, todo cristiano alrededor del mundo, no sirve a un Salvador muerto, sino que dice la Biblia que sirve a un Señor vivo, un Señor que resucitó.
Nuestra esperanza y nuestro servicio no están fundamentados en alguien que permaneció en una tumba. Si hubiera sido así, entonces la esperanza y la fe de un cristiano es muerta, hermanos. No tendría sentido y tampoco los primeros cristianos hubieran entregado sus vidas por el mismo Cristo, sino que Cristo dice que venció la muerte y ahora reina eternamente junto a Dios Padre. Esos son motivos o razones fundamentales y puntos importantes que todo cristiano debe entender y que son elementales y que todo cristiano debe entender para que cuando las cosas no estén muy bien, cuando las cosas de pronto no estén sucediendo de la mejor manera o como las esperamos, hermano, continuemos adelante. Si usted ve una persona que abandona ministerios, una persona que abandona el servir a Dios, que abandona el predicar la palabra de Dios, que abandona tantas cosas, hermanos, es una persona que no ha entendido el propósito de la muerte de Cristo, ni ha entendido estos principios fundamentales acerca de los cuales habla Pablo. Ahora, si miramos también los textos, nos damos cuenta que Pablo nos está diciendo que Cristo murió para crear un nuevo hombre. O sea, la obra de Cristo también tuvo como propósito crear una nueva humanidad, una humanidad completamente distinta. O sea, Pablo explica que aquellos que están ahora en Cristo ya no deben mirar a las personas únicamente desde una perspectiva humana, sino que Cristo murió para que ya no juzgáramos a los hombres según lo externo o digamos por su condición terrenal o por lo que vemos con nuestros ojos, sino que entendamos y sepamos que los seres humanos tienen una dimensión espiritual, ¿cierto? O tienen una existencia eterna que se va a dar cuando nosotros partamos de esta tierra, independientemente que sean creyentes o no creyentes. Por eso es que la misión de un creyente es llevar las personas a Cristo para que esa existencia luego de la muerte pueda ser diferente a la que tienen hoy, ¿cierto? Y deben llevar las personas a Cristo para que esas personas puedan ser transformadas y convertidas en nuevas criaturas. Y a partir de ahí, estas nuevas criaturas puedan traer otras personas a Cristo. Cristo vivió en este mundo y fue visto en condición humana, sí, pero ahora sabemos que Él ya no está en la tierra. La Biblia lo dice. Dice que Él resucitó de los muertos, que está con Dios Padre y que va a permanecer eternamente con Él. Nosotros también. Y nosotros debemos querer y desear eso para las demás personas también. Creo que todos lo deseamos. Y por eso esa es nuestra misión. Y esta es precisamente la razón por la cual Cristo murió y resucitó. Para que el espíritu de los hombres pudiera ser restaurado, para que pudiera recibir una nueva vida y para que pudiera vivir eternamente con Dios. Vuelvo y repito, todos los seres humanos, independientemente, creyentes o no creyentes, vamos a vivir eternamente luego de que partamos de esta tierra, pero podemos ir a una eternidad muy lamentable o a una eternidad con Dios. Por esta razón es que nosotros ya no debemos mirar a las personas solamente como seres carnales, como seres temporales, como seres efímeros, porque finalmente eso es nuestra parte carnal, nuestra parte humana, efímero. La vida dura poco, hermanos, sino que debemos mirar a las personas como seres humanos que necesitan ser reconciliados con Dios, seres humanos que necesitan ser transformados y seres humanos que necesitan venir a Cristo. Como dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. La motivación de Dios para nuestra vida es que permanezcamos enfocados, hermanos, en lo que Cristo ha hecho. Las circunstancias, las vicisitudes o los problemas de la vida, hermanos, no nos pueden quitar ese enfoque, que no somos
robles ni somos piedras para no sentir, hermanos, pero que en medio de esa situación, aunque sintamos que tambaleamos, permanezcamos firmes en lo que Dios nos ha llamado, porque finalmente, hermanos, quien nos sostiene y quien nos ha dado todo hasta el día de hoy, quien está con nosotros, es Dios. Y sepamos y entendamos que a pesar de lo que podamos vivir, Dios nunca pierde el control de nuestra vida. Dios siempre está para ayudarnos y Dios siempre actúa, hermanos, en amor y en misericordia. Poner nuestra mirada en las cosas de arriba, que es lo que Cristo dice, significa comprender la obra de Cristo y permitir que esa verdad transforme nuestra manera de vivir y nuestra manera de pensar y nuestra manera de responder frente a los problemas de la vida. Y cuando nosotros entendemos el sacrificio de Cristo, ahí es donde dejamos de vivir para nuestros propios deseos y comenzamos a vivir para cumplir la voluntad de Dios. Y quiero terminando con esto, hermanos, y cerrando este tema. Todo esto que hablamos desde la semana pasada hasta esta semana, a uno lo lleva a realizarse una serie de preguntas acerca de nuestra vida, acerca de la vida cristiana, acerca de cómo estamos viviendo, de cómo estamos caminando. Y se las voy a decir. Son 6 preguntas. Cada uno se las lleva, cada uno medita en ellas, cada uno piensa en ellas. La primera es, ¿por qué entonces hoy muchos creyentes no sirven con fidelidad? ¿Por qué existe tanta apatía dentro de la iglesia? ¿Por qué hay tanta falta de responsabilidad con la obra de Dios? ¿Por qué muchas veces priorizamos cualquier cosa antes que el ministerio que Dios nos ha entregado? ¿Por qué abandonamos los servicios y las responsabilidades que Dios puso en nuestras manos? ¿Por qué nuestro testimonio delante de los demás es tantas veces cuestionable? Estamos viviendo una época donde diríamos que la iglesia enfrenta una gran debilidad espiritual, una falta de compromiso, un creciente, diríamos, desinterés por las necesidades espirituales del mundo. Muchos alrededor del mundo han dejado de vivir bajo la motivación del amor de Cristo y han comenzado a vivir nuevamente para sí mismos. Pero el mensaje de Pablo sigue siendo vigente. Cristo murió y Cristo resucitó para que los que tienen vida en él ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que entregó todo por ellos. Que Dios nos ayude y tenga misericordia de cada uno de nosotros. Servir a Dios no es una opción, no es una actividad sin importancia. Y yo diría, más que una responsabilidad que todos tenemos, porque es una responsabilidad, hermanos, es una urgencia, porque el tiempo va pasando. No sabemos cuándo pueda terminar todo en este mundo, hermanos. Y allá afuera hay muchas personas que están muriendo sin Cristo. Algún día, cada uno de nosotros como cristianos, siendo salvos, hermanos, somos salvos, sí, somos salvos, tenemos vida eterna, pero algún día vamos a tener que rendir cuentas delante de Dios por aquellas cosas que Él nos dio y que hicimos con nuestras vidas, que hicimos con los dones, que hicimos con los talentos, con las oportunidades que Él nos dio. Cada uno de nosotros meditará si quiere quedar en vergüenza de haber desaprovechado todas esas oportunidades o quiere algún día pararse delante de Dios, orgulloso en Cristo de que fue fiel y de que trató de dar lo mejor, no solo para servir a Dios con algún ministerio, sino para predicar la palabra y llevarla a las personas que se están perdiendo. Que nosotros vamos a una iglesia no motivada por el reconocimiento humano. Motivados por el reconocimiento humano hay muchísimas iglesias. El reconocimiento humano está allá afuera y lo podemos encontrar fácilmente, hermanos. Que nosotros seamos una iglesia motivada por el amor de Dios, por el amor de Cristo,
como dice Pablo, porque es que el amor de Cristo nos constriñe. Yo creo que ese debe ser un lema y un propósito de vida para la iglesia. Lo que dice Pablo al principio de este texto, porque el amor de Cristo nos constriña, nos impulsa, nos constriñe, nos impulsa, nos lleva a servir, nos lleva a continuar, a seguir, sin importar lo que esté pasando. Y que de esa manera nos mueva a vivir para Él. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por las verdades de tu palabra, porque tú nos enseñas muchas cosas a través de ellos, Señor. Porque tú tienes tanta misericordia a cada uno de nosotros, Señor, que aun cuando decía hace un momento, no somos fieles, tú sigues siendo fiel y nos sigues ayudando y nos sigues exhortando y nos sigues hablando en amor y misericordia, Padre. Gracias por tu palabra, gracias por la verdad que en ella hay, gracias por enseñarnos, por guiarnos, por nunca dejarnos solos, Señor. Y permítenos como cristianos y como creyentes meditar y vivir, Señor, de acuerdo a tu voluntad. No motivarnos por intereses personales, no motivarnos por lo que nosotros creamos, Señor, sino entregarnos a vivir para ti, Señor, que tú te encargarás de nosotros, Dios. Por eso te damos toda la gloria, toda la honra. Bendigo a cada una de las personas que escucha este programa y te pido que las ayudes, Señor, en sus necesidades, en sus problemas y en sus dificultades, y que bendigas sus familias, Padre, primeramente espiritualmente y luego en las añadiduras, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios los bendiga y Dios los guarde a todos.